Pastor, solo hay un Moisés en la Biblia. ¿Por qué hablar de la batalla de todo Moisés? Yo no voy a hablar acerca del personaje de Moisés apenas. Yo quiero hablar acerca del Moisés que está dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros, yo creo que hay un misionero de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Alguien que aún está a punto de nacer, o pelo menos de ser activado. Yo conozco personas que pasaron, tenemos un montón de ejemplos aquí en la iglesia, muchos. Yo soy un ejemplo de que pasamos toda nuestra vida viviendo sueños que no son de nosotros, viviendo frustraciones que nosotros intentamos tener una vida mejor. Nosotros vivimos sufrimientos, muchas conquistas, pero enfrentamos circunstancias y vivimos en una sociedad al donde esta sociedad siempre irá a forzar a nosotros a sermos alguien que nosotros no somos, vestir a nosotros de una determinada manera, exigir de nosotros una determinada postura, exigir de nosotros una determinada conducta. Y normalmente la conducta exigida por la sociedad en los días de hoy no es una conducta sana. Normalmente es una conducta un poco desequilibrada, a donde lleva a divorcios, a donde lleva a separaciones, a donde lleva a la promiscuidad, a donde lleva a una vida completamente sin reglas, sin límites. Y automáticamente con estos límites, como siempre hablo aquí en la iglesia, la Biblia es un código de conducta, no es de religiosidad. La sociedad de hoy lo ve porque son solo las iglesias que usan la Biblia y ponen la Biblia dentro de la clase de libros religiosos, pero que en la realidad la Biblia originalmente no es un libro religioso, es un libro de reglas, de leyes humanitarias. La misma ley que en España o cualquier parte del mundo declara que matar es crimen, esto no nació en ningún otro lugar, nació en la palabra de Dios. La ley que habla que el hombre no puede tener dos mujeres por ser bigamía y es crimen, esto no viene de ninguna cultura, viene de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, la Biblia Sagrada, no es un libro religioso. Al revés, es un libro de psicología, de filosofía, de astronomía, de astrología, de biología, de sociología, todas las ideologías que usted puede imaginar, historia en general, como es quizá no, con seguridad, la fuente más profunda de historia de toda la humanidad hoy existente. Ningún libro, ninguna colección tiene la profundidad de riqueza histórica como tiene aquí la palabra de Dios. Entonces, mirando esta palabra de Dios santa, esta palabra que cambia, aparte de todo eso, ella es viva. Ella tiene el poder de cambiar, de transformar. Cuando yo hablo que dentro de cada uno de nosotros tiene un Moisés, yo quiero hablar acerca de que muchas veces vivimos una vida bajo lamentaciones, bajo angustias, bajo tantas cosas negativas. Y Dios insistentemente siempre está proveyendo o hablando o tentando activar a nosotros esta nueva vida. Moisés, dice la palabra de Dios que cuando nació, es una historia que no está relacionada, no está narrada, mejor diciendo, solo en la Biblia. Si usted va al Museo Británico, usted va a encontrar ahí narrativas egipcias de la historia del propio Moisés, de los padres adoptivos que hablan castellano, de Moisés. Cuando nosotros leemos la historia de este joven hombre que ahora en esta ocasión está con cerca de 80 años de edad, Moisés es abandonado, o mejor diciendo, puesto dentro de un cesto. Ahí viene su nombre, Moisés, en hebreo, que quiere decir sacado de un cesto o quitado de un cesto. Moisés es puesto dentro de un cesto que es puesto ahí en el río Nilo,
La hija de Faraón ve este cesto, adopta este niño. Miriam o María, dependiendo de la versión española que usted tiene, ve, acompaña, se acerca y habla: mira, este nene aún necesita de amamentación. Voy a llamar a la madre de él. Por 3 meses la madre de Moisés amamenta a él, pero que él es oficialmente adoptado por el palacio de Faraón. Y dice la palabra de Dios que él crece. Aprende por toda, como habla la epístola a los hebreos, diciendo que él se torna un maestro en toda la ciencia del Egipto. O sea, hasta hoy ninguna civilización fue tan avanzada como la civilización egipcia. Ninguna civilización alcanzó, con los recursos limitados que tenía en la época, una arquitectura como alcanzó los egipcios, una medicina como alcanzó los egipcios, una fuente de irrigación, ¿está bien? De irrigación como alcanzó los egipcios. Una cosa extremadamente avanzada para el tiempo de ellos. El embalsamamiento hasta hoy es un misterio en muchas áreas. No sabe cómo lo hacían, cómo lo ponían y todo. Bueno, Moisés crece y por cerca de 40 años vive en el Egipto, y un día decide salir. Sale para visitar el grupo de los esclavos que eran los hebreos, de donde tenía sus hermanos, sus primos, sus padres. Dice la palabra de Dios que él ve uno de los soldados egipcios pegando, azotando uno de sus hermanos hebreos, hermanos de carne, por ser del linaje de los hebreos. Él se enfada, intenta separar, el egipcio se levanta, él mata al egipcio y acaba enterrando al egipcio. En el otro día vuelve otra vez. Estoy hablando, quizás alguien no conozca la historia. En el otro día él retorna y ve dos hebreos peleando entre sí, se pegando, hablando la palabra de Dios. Y Moisés intenta apartar, intenta pacificar la circunstancia. Y dice la palabra de Dios que uno de los hebreos se levanta y habla: ¿quieres por ventura usted matar a nosotros como mató el egipcio ayer? Moisés, con miedo de que esta historia llegase al palacio y él fuera muerto, él va y toma la decisión de huir para las partes de Madián, a donde él encuentra una familia de un hombre llamado Jetro, a quien encuentra un trabajo. Y dice la palabra de Dios que empieza a vivir ahí. Era un sacerdote. Se enamora por la hija de este hombre. Por una cuestión cultural, él automáticamente se tornaría heredero de la tierra y de la posición sacerdotal. Es un principio cultural, histórico, de la época en que vivía Moisés. Pásase entonces por todo este tiempo, 40 años más aproximadamente. Moisés ahora tenía 80 años. ¿Cuántos años? 80 años de edad. Y ahora dice la palabra de Dios que Moisés sale para pastorear las ovejas y va hasta el monte de Dios, conocido como el Horeb, el monte de Dios. Y cuando él llega ahí, tiene una visión de una zarza que quemaba pero que no era consumida. Y automáticamente él se acerca de la zarza. Cuando él se acerca de la zarza, dice la palabra de Dios que Dios lo llama por su nombre: Moisés, Moisés. A partir de este momento, si usted acompañar la historia de manera clara, es la primera vez que alguien llama a Moisés por su nombre. Sus padres no mencionaban su nombre porque temían que si los egipcios supieran que él era hijo de los hebreos, lo expulsaban del palacio. Y es la primera vez que alguien llama a Moisés del nombre Moisés. Es la primera vez que alguien habla con el Moisés que estaba escondido por el título de egipcio. Es la primera vez que alguien llama a Moisés porque él verdaderamente era. 80 años de edad. Creo que nadie aquí tiene 80 o más años de edad. Pero en los días de hoy es muy normal las personas llamar a usted de cualquier nombre, menos del nombre de quien usted verdaderamente es. Porque el mundo que vivimos hoy está acostumbrado a poner títulos y apodos en nosotros. Cuando hablo de apodos, hay un texto de la palabra de Dios, la historia de la mujer que tenía un flujo de sangre. La Biblia habla que esta mujer era conocida que tenía 12 años que tenía un flujo de sangre. En estos 12 años,
Ella se acerca, había perdido toda su riqueza, se acerca de Jesús, toca la ropa de Jesús, es sanada. Jesús llama a ella en el medio de la multitud, habla con ella: mujer, grande es tu fe, por tu obediencia tú estás sanada. Ahora, vete en paz. Dice la palabra de Dios que toda esta narrativa acontece delante de una gran multitud, y el nombre de esta mujer en ningún momento es mencionado, porque la enfermedad que ella tenía era tan grande que su nombre era tragado por la enfermedad que estaba en su cuerpo. ¿Quién era esta mujer? Si era María, si era Juana, si era cualquier otro nombre, no sabemos, porque era conocido como la mujer del flujo de sangre. Hoy normalmente personas son conocidas como ¿qué? Un inmigrante, un español cualquiera, un catalán cualquiera, una persona enfadada, un criminoso, una prostituta, un drogadicto, un enfermo. Ponen nombres constantemente. Y dice la palabra de Dios que por la primera vez alguien se acerca de Moisés y habla: Moisés, Moisés, quita las sandalias que están en tus pies, porque la tierra que tú estás es tierra santa. Entonces yo creo que dentro de cada uno de nosotros hay un yo verdadero. Dentro de usted hay un hijo de Dios, hay una hija de Dios que quizá aún no he nacido, aún no ha sido activado, aún no ha sido despertado. Independiente de traumas, de luchas, de batallas, de guerras, independiente de las frustraciones de la vida, independiente de los sueños abortados, hay un Moisés de Dios dentro de usted que está a punto de salir. Porque cuando Dios crió tu vida, cuando Dios te llamó, Dios no te llamó para la derrota. Dios te llamó para ser un hijo de Él, restaurado, bendecido en el nombre de Jesús. Por eso que quiero mencionar aquí acerca de la batalla de todo Moisés. Esta batalla que yo tengo, esta batalla que usted tiene, para salir afuera, para activar pequeñas lecciones que nosotros acompañamos aquí, capítulo 3 y 4 de Éxodo, que permite este Moisés de Dios nacer. Y mi oración es que usted pueda salir de aquí esta noche mirando para tu vida no como un egipcio del pasado, pero que un Moisés para el futuro. No como una persona marcada por huir de las circunstancias de la vida, como fue Moisés. Al revés, pero que se despierte para el llamado de Dios y pueda descubrir esta noche que tú eres amado de Dios, e independiente de la edad, del tiempo y de la circunstancia, Dios tiene un llamado específico para tu vida. Dios tiene una paz para entregar en tu vida. Dios tiene una victoria para entregar en tu vida. Dios no se agrada, y ninguno de nosotros nos agradamos, de vivirmos bajo máscaras, bajo identidades que no pertenecen a nosotros. Usted es especial. Usted es precioso para Dios. Usted nació con un propósito de ser feliz, de ser bendecido. Aunque la vida va contra este propósito, Dios es más grande. Cuando Dios diseñó tu vida, Dios no diseñó tu vida para perder. Dios diseñó tu vida para ganar en Cristo Jesús. Amén. Versículo 1 del capítulo 3, dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Si nosotros miramos el capítulo 4, versículo 18, Moisés se acerca de este mismo suegro y habla diciendo: yo me voy para la tierra de mis padres. Yo voy a volver para el Egipto. Yo voy a retornar para el lugar de donde yo he salido. La primera lección que nosotros necesitamos comprender, hablando de batallas, son retos, son desafíos que todos nos enfrentamos a cada día. Diga conmigo: necesito reconocer que siempre estoy subiendo de nivel. Amén. Necesitas reconocer, Dios es un Dios que no es Dios de cosas paradas. Dios es un Dios que no es Dios de cosas paralizadas. Dios no es Dios de cosas inmovilizadas. Todas las veces que usted ve en la Biblia alguien teniendo un encuentro con Dios, esta persona siempre está saliendo de un lugar de paralisía
para un lugar activado en su vida. Siempre que usted mirar en la Biblia que alguien se acercó de Dios, esta persona, por más que tenga su vida parada por mucho tiempo, Dios siempre le activa para que él va a avanzar para algo mejor en el día de mañana. Y lo que nosotros comprendemos aquí es que Moisés por 40 años, ¿cuánto tiempo? 40. Estaba trabajando y tenía todo para terminar toda su vida ahí, ahora. ¿Cómo habla aposentado en castellano? Jubilado. Ahora está ahí, todo preparado para estar jubilado, con un buen sueldo. Era sacerdote, pastor de ovejas y un patriarca de toda una gran familia. Él iba a tener una jubilación muy bendecida, pero los planes de Dios para él eran otros. Porque cuando Dios miraba a Moisés, aunque con 80 años de edad, Dios miraba a Moisés con todavía un potencial para poder vivir aún. Y yo aprendo algo aquí, que yo necesito reconocer en mi vida. Estoy hablando con el Moisés de Dios que está en tu vida y tu corazón. O sea, sepa algo aquí esta noche, de que Dios todavía no terminó con usted, de que tus sueños no se acaban aquí, de que tus victorias no se acaban aquí. Aún hay espacio para trofeos de victorias en la instante de tu vida. Todavía aún hay espacio. Y las victorias, quizás usted tiene victorias para repetir de tu propia vida, pero lo que Dios tiene son cosas nuevas. Dios llega para Moisés y habla con Moisés: hey, está llegando el tiempo de usted salir de aquí. Pero que está muy confortable, estoy muy cómodo, está una maravilla, es lo que yo siempre soñé. Es como Dios diciendo, pero que los sueños que yo tengo para tu vida son mucho mayores que los sueños que usted tiene para usted mismo. Uno de los miedos que yo tengo, un miedo natural, no es un miedo de enfermedad, un miedo natural que tengo en mi vida, por la cual yo oro constantemente, que yo nunca me sienta acomodado en el lugar donde yo estoy. Porque una de los peores enemigos de tu próxima victoria es la última victoria que usted recibió. Porque yo me quedo tan contento con la victoria pasada que yo me olvido que Dios puede me entregar otra victoria mañana. Muchas veces yo pienso, bueno, ya viví de todo en esta vida, ya no hay más para dónde seguir adelante. Aún hay cosas nuevas de Dios para Dios realizar en nuestra vida. Dios llegó para Moisés y habló a Moisés: hey, usted decide. Usted toma esta decisión. Elige hoy en tu vida. ¿Quiere morir cuidando de ovejas o quiere ser conocido como liberador de naciones? Usted elige o continuar siendo quien usted es dentro de este nivel, o usted permite yo soñar mis sueños por tu vida y activar tu vida a partir de hoy. Y Dios está hablando con Moisés diciendo: sale de la casa de Jetro, porque yo voy a usar tu vida para sacar el pueblo de Israel del Egipto. La palabra del Señor habla que cuando Dios prometió a los apóstoles derramar del Espíritu Santo, quedaos en Jerusalén hasta que del alto seas revestido de poder. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, que todos estábamos reunidos en el mismo lugar y de repente se escuchó como un ruido como de un gran viento que entró en aquel lugar y se vio como lenguas de fuego bajando sobre la vida de cada uno de ellos. Todos se asustaron. Pedro se levanta y habla diciendo: esto es la promesa que profetizó el profeta Joel, diciendo: en que los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros viejos soñarán sueños. Me encanta este texto, porque no es normal soñar. Y cuando la Biblia habla de sueño aquí, no está hablando de sueño de la panza llena de pasta, de ter comido a las 11 horas de la noche. No. La Biblia aquí está hablando de sueños, de proyectos, de proyecciones para mañana, de planes, de propósitos. Y está diciendo que estos sueños no son para los jóvenes, son para la gente mayor. Y los viejos soñarán sueños. O sea, aunque usted tenga completado todo en tu vida, aún habrá lugar para Dios realizar grandes sueños dentro de ti. Aún habrá. Nuestra abuela, la abuela de mi esposa que vive en Londres, me encanta ella. ¿Tiene cuántos años hoy? 81 años de edad. Y ella es una señora que siempre está buscando cursos para aprender algo nuevo. Me encanta eso.
con 81 años. Siempre está buscando curso. No, yo voy a hacer un curso de ese, hacer curso de inglés, hacer curso de ordenador. No sabía usar la internet, voy a hacer un curso de internet. No sabía trabajar en el smartphone, va a hacer un curso de smartphone. Va a aprender alguna cosa. Quizás mañana va a hacer capoeira, karate, estas cosas todas por ahí. Me encantan estas cosas, porque hay gente con 30 años de edad que vive como si estuviera con 120. Mira, usted puede vencer, ya no puedo porque la crisis está por ahí. Mira, usted puede ser una persona feliz, ya no puedo porque el Rajoy ganó la elección. La vida de él no está pendiente de lo que Dios puede hacer, está pendiente de lo que la gente determina para él. Dice la palabra de Dios que Dios llamó a Moisés y ha dicho: campeón, usted tiene 80 años de edad, pero que mira, tengo una buena noticia para ti, tu historia todavía no acabó. Al revés, está a punto de empezar una grande aventura de Dios sobre tu vida. Yo no sé para quién Dios está hablando eso aquí esta noche, pero que sepa, Dios está empezando un nuevo capítulo en tu vida. O que pasó, pasó. Dice la palabra de Dios que el Señor hizo nueva todas las cosas. Aún hay un tiempo nuevo para usted vivir en Cristo Jesús. Mira para tu hermano y diga así: no sea viejo, campeón. Oh, ya. Pero que vamos a reconocer aquí, no es fácil. Salir de la zona de comodidad no es fácil. Si usted decir que es fácil, usted ora por mí, porque para mí no es fácil. Cuando Jesús llegaba para un paralítico, o un ciego, o un leproso, o un enfermo que era impedido, paralizado culturalmente, físicamente, psicológicamente, en cualquier aspecto, para poderse movilizar en la sociedad, Jesús antes hacía una pregunta para él y decía: ¿estás seguro que tú quieres que yo venga a curar tu vida? Pero que es la misma cosa de preguntar a un creyente: ¿usted quiere comer picaña? Es seguro que él no va a recusar, hermano. Es seguro que él va a decir quiero. A no ser que Dios está cambiando las cosas. Cuando termina hoy el culto, llega para el hermano y diga: si tú quieres que yo pague una coxinha para usted, usted va a ver que ele vai decir claro que quero. Jesús hace una pregunta que para nosotros es una cosa lógica, pero que Jesús estaba queriendo hablar muchas otras cosas. Hey, ¿tú quieres que yo venga a sanar tu vida? Tú eres ciego, senta todos los días aquí cerca del camino, porque si yo sanar tu vida, ya no será más los vecinos que van a traer comida para usted. Ahora será usted que tiene que levantar para trabajar para tu propia comida. Ya no va a ser más la gente que va a conducir tu vida por el brazo, que va a conducir tu vida para un lado, para otro. No, usted tiene que aprender a caminar solo. A partir de ahora, ya no será la gente que va a sentir pena de usted y decir: mira, vamos a dar una casa para morar, una ropa para vestir. No, a partir de ahora usted va a tener que luchar para conquistar las cosas. Cuando Jesús preguntaba: ¿quieres que yo venga a sanar tu vida?, Él estaba diciendo: ¿estás preparado para salir de la zona de comodidad? Salir de la zona de comodidad es una de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer en su vida. Porque la zona de comodidad habla de familiaridad con las circunstancias. Estoy familiarizado. Estoy tranquilo a donde yo estoy. Estoy muy bien. Pero que está surgiendo una nueva puerta de trabajo para usted. Pero que yo estoy aquí a tanto tiempo y tengo miedo de abrir mano de eso y para otro lado. Cuando yo hablo de que necesitamos conocer que si caminamos con Dios, siempre estamos subiendo de posición, siempre estamos avanzando para algo más. Yo no estoy hablando de que hoy usted empieza como un recluta en el ejército y mañana va a terminar como general. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay una transformación natural en nuestras vidas. Hay gente que avanza en la edad, pero que no avanza en el bienestar. Hay gente que ya tiene sus 90, 100, 257 años de edad, en cuerpo, en cabeza y todo, pero que su vida nunca mejora. Si usted camina con Cristo, tu febrero no va a se comparar con el diciembre que Dios va a poner en tu vida. Aleluya. Si usted camina con Dios, tú como marido, como esposa, siempre se tornará alguien mejor. Como hijo, siempre se tornará alguien mejor.
Si tú caminas con Dios, es imposible usted se tornar la misma persona. Si tú caminas con Dios, es imposible tus sentimientos ser lo mismo. Dios siempre está curando a cada día. Una de las cosas más placenteras que tengo aquí como pastor, una de las cosas que más marca mi vida, es personas que primeramente entran a la iglesia sin conseguir sonreír, por diversos motivos. Por motivos de familia, de traumas, de ofensas en su corazón, problemas psicológicos, problemas personales, o personas que no le gustan de sonreír. Pero que pasa un tiempo, la persona empieza. Mira, ¿sabe o que é isso? Es cura. Aleluya, gloria a Dios. Es cura de Dios, es transformación de Dios. Si usted camina con Dios, hay algún Moisés de Dios aquí, dígame. Amén. Si usted camina con Dios, se prepare porque Dios va a querer sacar a usted de un lugar de comodidad. Y cuando Dios saca a nosotros del lugar de comodidad, Él siempre pone a nosotros en un lugar mucho mejor que estábamos antes. Aleluya. ¿Está conmigo? Diga amén. Amén. Cuando Dios nos reta a nosotros a abandonarnos el lugar de comodidad, Dios también está literalmente diciendo: abra mano de lo que usted puede hacer y permita a partir de hoy dar a Dios la libertad para Dios realizar en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Hasta aquí fue con tus fuerzas, a partir de aquí serán con las fuerzas de Dios. Aleluya. La palabra de Dios en Salmo 127, la palabra de Salmo 137, si no estoy equivocado, la palabra de Dios habla así: si el Señor no guardara la casa, en vano trabaja aquel que guarda. ¿Qué quiere decir eso? Porque o que nosotros tenemos, al donde nosotros llegamos, o que nosotros, la posición que ocupamos, no viene de nuestros esfuerzos, viene de la gracia y de la misericordia de Dios. Dios, diga conmigo, Dios siempre tiene lo mejor. Muchas veces Dios quita cosas de nuestras vidas. Dios remueve cosas de nuestra vida. Dios me dio una palabra para un determinado cantante, y yo estaba hablando con él y compartiendo tantas cosas. Michael Maya, que estaba aquí con nosotros, cuando el mundo ofreció para él toda la fama, toda la celebridad, todas las películas, novelas que él podía haber hecho, todas las participaciones en los programas, casa, se tornaron millonario en todo el mundo, y él rechazó por amar a Dios. Yo hablé con él. Abrió dentro de usted un hueco para recibir estas cosas. Un espacio fue alargado dentro de usted. Voy a dar 1 millón. Voy a poner usted para hacer una novela. Usted va a participar de una película ahora en la tele. O sea, solo podemos poner algo si hay espacio, amén. Amén. Entonces, cuando el mundo intenta dar algo a usted y usted rechaza por amor a Dios, el espacio se queda abierto. Y yo encuentro en la palabra de Dios que Dios es un Dios que rellena el vacío. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Todo que usted abre mano por Dios, Dios sustituirá, rellenará por cosas nuevas de Dios sobre tu vida. No tengas miedo, no llore por personas que Dios mismo se encargó de remover de tu vida, porque Dios conoce el espacio que está ahí y Dios se encarga de rellenar. Nada con Dios está perdido. Hay un Dios que tiene provisión constante para derramar sobre tu vida. Hay un Dios que siempre tiene lo mejor para entregar sobre tu vida. Los Moisés de Dios que están aquí en esta noche, aunque usted rechazó todo el Egipto, pero que Dios va a poner todo un palacio dentro de tu corazón. Muchas veces nosotros pensamos: pero que yo estoy abriendo mano de tanta cosa. Usted está abriendo mano, pero que Dios está mirando el espacio que está dentro de usted. Y la palabra de Dios declara que Él es fiel y poderoso para nos dar mucho más de lo que pedimos o pensamos. O que usted abrió mano no se compara con que Dios puede derramar sobre tu vida en el día de mañana. Mira para tu hermano y diga así: Dios conoce el tamaño de tu necesidad. Amén. Capítulo 3, versículo 3, la palabra de Dios habla: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión.
Porque causa la zarza no se quema. Diga conmigo, curiosidad. Moisés, las batallas de todo Moisés. Primero, todo Moisés necesita reconocer que el lugar que él está no es el punto final. Él necesita avanzar un poquito más. Y en segundo lugar, este versículo 3 que nosotros acabamos de leer. Diga conmigo, no tengas miedo de ser atraído por el sobrenatural de Dios. Amén. Una de las palabras que yo siempre hablo cuando hablo con un ateo o un supuesto ateo, porque hay ateos que son mucho más creyentes que nosotros. Cuando yo hablo con un ateo, Dios no existe, y mi pregunta es muy sencilla: ¿usted alguna vez intentó buscarlo para ver si él existe? Porque hay personas que tienen miedo del sobrenatural, tienen miedo de entrar, porque cuando conocemos a Dios no hay como esconder que nosotros somos. Y hay gente que vive, es mejor decir yo no creo en Dios do que decir que Dios existe y Dios confrontar a Él para un cambio. Por eso que hay mucha gente, porque si Dios no existe, yo estoy abriendo mano del pecado, porque Dios es el único que va a me confrontar. Pecado es pecado, santidad es santidad, infierno es infierno, cielo es cielo. Entonces mucha gente, no estoy diciendo todo, pero la mayoría cree en Dios. No creo, porque tiene miedo de mirar en el espejo de la palabra de Dios y mirar lo que necesita ser cambiado dentro de su vida. Mi pregunta siempre es: Dios no existe. ¿Alguna vez usted intentó encontrarlo? No, porque creo que es mejor es decir, mira, aquí dentro de ese edificio, aquí hay 50 euros tirados en el suelo. ¿Usted va a creer? Solo de decir amén, yo creo. No, usted va a intentar buscarlo. Esperar a todos los hermanos marcharem para casa. Pedir la llave prestada al pastor. Pastor, me presta la llave hoy para orar. Estoy sentindo de Dios de orar en la iglesia. Encender la luz, entrar aquí, va a buscar y después va a decir, mira, no existe el 50 euros tirado aquí en el suelo. Una cosa soy yo decir algo que no existe, otra cosa es yo buscar y no encontrar. Porque dice la palabra de Dios, todo aquel que venir hasta mí de manera ninguna lo tiraré fuera. Hasta hoy estoy para encontrar. Si ponga Isaac Newton, si ponga el propio Albert Einstein, si ponga el propio doctor Augusto Cury, grandes psicólogos que tentaron buscar la ausencia de Dios, supuestos ateos, y buscaron la ausencia de Dios y hoy son creyentes, porque quien busca a Dios encuentra. Moisés de Dios, hay un Moisés de Dios dentro de tu vida. Permite este Moisés de Dios ser atraído por las cosas sobrenaturales, porque vivir en el natural es vivir de manera limitada. Vivir en el natural es vivir de manera reducida, que no puede avanzar, que no puede disfrutar de tu posición de tener un Padre tan grande como es Dios. ¿Cuál es el problema de las iglesias en los días de hoy? Es que viven en el nivel de la naturalidad. Y como yo prediqué domingo aquí, si la iglesia pierde su esencia, ella no pasa de un pasatiempo en el final de semana. Porque la iglesia es mucho más do que una visita de domingo, de miércoles. Una iglesia es mucho más do que sentar. ¿Cuántos aquí tienen encuentros constantes con Dios? Diga amén. ¿Cuántos aquí son tocados, cambiados por la palabra? Tienen encuentros con Dios, tu vida es cambiada cada día. Son personas que viven en contacto con el sobrenatural de Dios. El Moisés natural pasó 40 años cuidando de oveja, pero que un día le he visto una zarza ardiendo. Un día le he visto algo que no era natural, algo que no era normal. Yo estoy constantemente aquí incentivando a los miembros de la catedral. Llama a las personas para ver lo que Dios está haciendo aquí. Llama a las personas, invita para, vosotros creyentes son lo mismo, entonces venga a mirar lo que Dios está haciendo. Cáncer sanado, vidas cambiadas, matrimonios restaurados, enfermedades siendo curadas. Es Dios que hace eso. Aleluya. Permita ser atraído por el sobrenatural. Tenga coraje de dar un paso al desconocido de Dios. Usted nunca va a se arrepentir. Usted nunca va a ser lo mismo. Usted nunca volverá hacia atrás. La palabra de Dios en Hebreos declara: es imposible que alguien tenga probado el dulce sabor de la salvación,
Es imposible que alguien tenga probado la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Es imposible que una vida tenga sido transformada y vuelva atrás. Una vez que Dios entra en tu vida nunca más es la misma. Aleluya. Tú dejas de ser el chico que salió del Egipto y pasas a ser Moisés, libertador de Dios. Aún hay sueños de Dios para usted vivir. Somente aquel que lo cree diga amén. No tengas miedo del sobrenatural de Dios. No tengas miedo de ser atraído de Dios. Yo estaba hablando con un hermano que aceptó a Jesús recientemente, un catalán, y él estaba diciendo, después de un culto glorioso, creo que fue ese domingo pasado en el otro, él llegó para mí llorando: pastor, yo tengo tantos años de edad, un señor ya de edad, unos 40 y poco más o menos, Isabel, más o menos. Pastor, mira, en toda mi vida lloré solo en la muerte de mi mamá. Y yo, no te preocupes, porque eso pasó conmigo también. Empecé a llorar con él. Yo entregué mi vida a Jesús y miraba aquellos montones de machones todos llorando. Yo, qué tontería. Eso ahí, el hermano ya con barba ahí, pelo blanco, llorando, todo en la iglesia. A llorar en casa, escondido, cosa fea, ¿no? Y fui a orar a Dios. Y hablando con Dios, yo he dicho: Señor, ¿por qué yo no lloro? Era nuevo convertido, corazón duro. Y yo me acuerdo que en aquel día, era un domingo por la mañana, y tenía un pastor que estaba predicando acerca de bautismo con el Espíritu Santo. Y fue justamente fue el peor día para hacer esta oración de preguntar a Dios si podía o no llorar. Ahí el pastor habló así: ¿quién no habla en lenguas extrañas? ¿Quién no es bautizado con el Espíritu Santo? Sube aquí. Y yo subí. Y yo me quedé ahí orando. El Espíritu Santo me tomó. Yo pasé todo el domingo llorando. Fui para casa llorando y desperté con los ojos todos hinchados. De tanto llorar, toda la noche llorando. Pero que aquel lloro. Y el hermano decía así para mí: pastor, es una gloria. Yo decía: sí, hermano, es una gloria. Pero que es bueno, ¿no? Sí, es bueno, pastor. No tengas miedo de ser hijo de Dios. O que hizo la diferencia en la vida de Moisés aquí es que Moisés ha dicho: yo quiero ver o que yo nunca he visto en mi vida antes. Yo quiero hacer parte de algo nuevo. Yo quiero salir del nivel de la religiosidad y pasar al nivel de hijo, hablando directamente con el Padre. Yo ya no quiero ser un miembro natural de iglesia, visitante, porque iglesias hay un montones. Yo quiero ser un hijo tocado por el Padre. Yo quiero ser alguien cambiado cada día. Yo quiero ser alguien movido por Dios. Yo quiero ser alguien. Yo me acuerdo que nuevo convertido. Y después de muchas veces nosotros de vez en cuando pedimos para ver la zarza. Mira para tu hermano y diga: si no tengas miedo de pedir para ver la zarza. Diga para él. En la batalla de todo Moisés, de tiempo en tiempo usted tiene que pedir a Dios para ver la zarza otra vez. ¿Qué es ver la zarza? Es aquel momento que: Señor, hablas conmigo hoy de una manera diferente. Señor, se manifiesta conmigo hoy para que yo venga a salir del nivel de la religiosidad y yo pueda saber que tú estás conmigo. Yo compartí con vosotros aquí a poco tiempo que yo estaba por la madrugada, desperté por la madrugada a orar, no sé por qué, era alguien aquí de la iglesia. Dios habló conmigo: despierta para orar. Yo empecé a orar y yo, después de orar un buen tiempo, eran unas 3, 4 de la mañana más o menos, yo hablé así con Dios: Señor, yo tengo orado por tanta gente y tú tienes me usado para hablar con tanta gente, habla conmigo de una manera especial. Y me quedé ali en silencio. Señor, solo voy a quedar aquí 5 segundos en silencio, Señor. Y nada. Cuando yo volví para la cama, mi celular estaba cargando ahí de lado. Y yo pensé así conmigo: só falta alguien enviar un mensaje en esta hora, a las 3 de la mañana, diciendo: Dios me manda decir algo para usted. Cuando yo abro el celular, alguien había acabado de escribir. Cuando abrí el celular, llegó el mensaje diciendo: ahora es hora de Dios hablar contigo. Cuando yo abrí, era un video. Y este video literalmente decía: sé que tú estás orando. Enseñé para algunos hermanos aquí. Era literal, la hora, Dios hablando conmigo. Pero que yo me acuerdo que yo era nuevo convertido. ¿Sabe aquel nuevo convertido que está en el fuego? ¿Sabe aquel primero amor que la palabra de Dios habla en Apocalipsis? Tengo por ahí contra ti que dejas el primer amor. Este primer amor
que usted está caminando por la calle, empieza a llorar, la gente piensa que tú eres doido, loco, ¿sabe? Esas cosas. Gloria a Dios, Jesús habla conmigo, Señor, la presencia de Él está contigo, usted ora, Dios contesta, una cosa linda. Yo me acuerdo que era un día, yo había pasado toda la noche en una vigilia, era viernes para sábado, y sábado por la mañana salía para trabajar. Quien es de Goiânia aquí conoce el Tecidos Borges, yo trabajaba ahí. Y terminó el día de trabajo, sábado por la tarde, yo me fui a casa y una lluvia cayó muy pesada. Era en Campinas ahí, y cayó muy pesada la lluvia. Y yo me acuerdo que yo tenía una bici, estaba yendo para casa porque era más o menos 1 de la tarde. A las 4 yo iba para la cárcel para predicar. Entonces yo fui con mucha prisa, corriendo, y la lluvia estaba tan pesada que yo fui obligado a parar, y paré en una esquina de una farmacia. Como la lluvia estaba demasiado fuerte, ellos bajaron un poquito las puertas. Cuando yo paré, Dios habló así conmigo: yo voy a hacer algo nuevo contigo ahora. Yo estaba pasando una prueba financiera. Primera cosa que yo pensé: Dios va a traer en este riocito que está bajando aquí unas notas de 100, de 50. Fue delante de Dios, hermano. Fue la primera cosa que yo pensé. Porque cuando está en la prueba, ¿no? Y yo pensé, y yo me quedé y tal. El Espíritu Santo habló así conmigo: mira hacia atrás. Cuando yo miré, venía un borracho en mi dirección. Yo hasta hoy no sé si él estaba demasiado borracho, si él estaba desviando dos pingos de lluvia que estaba. Y él venía, ahí él llegó para mí y puso las 2 manos en mi hombro y dicho: un hombre sin Dios no vale nada. Y empezó a llorar. En aquel momento yo comprendí que lo que el Espíritu Santo había hablado, dicho: yo voy a hacer una obra nueva en tu vida hoy, no era para mí, era la vida de aquel joven Señor que estaba se acercando de mí. Senté con él ahí, empecé a hablar de Jesús para él y no paraba de llorar, no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y le he dicho: soy hijo de una misionera, estoy desviado 20 años de la iglesia, yo no sé qué hacer de mi vida, hoy pensé en me matar, ya intenté me matar hoy, pero que no, Dios me guardó y ahora estoy aquí sentado con usted. Oramos, lloramos juntos. Yo miré y tenía una iglesia así aquí en la esquina, y por milagro y providencia de Dios la iglesia estaba abierta con la puerta por la mitad. Yo he dicho: usted quiere ir conmigo a la iglesia para orarnos por usted, yo presentar a usted a este pastor. Y le he dicho: sí, yo quiero. Fuimos con él, oramos con él, acompañamos a él, cuidamos de él, y tuve el privilegio de conocer a él después, y la vida de él a partir de aquel día nunca más fue la misma. Yo quiero retar a usted, desafiar a usted la batalla de todo Moisés. Hable con Dios diciendo: Señor, yo quiero ver la zarza una vez más. Yo quiero algo nuevo en mi vida. Yo quiero ver algo que el hombre no puede explicar, la ciencia no puede explicar. Yo quiero ver un cambio radical. Yo quiero ver el sobrenatural de Dios en mi vida. Que sea en cualquier área de tu vida, que sea en la vida de alguien. Dios manda decir para alguien aquí esta noche: pida que yo voy a realizar en tu vida. Que sea en tus hijos, que sea en tu esposa, que sea en tu marido, que sea en tus padres, que sea en cualquier área de tu vida, Dios va a te contestar de manera sobrenatural. Yo podría dar aquí un montón de testimonios de cosas poderosas y gloriosas que el Señor ya permitió yo ver. Pero lo que quiero decir a usted es que usted, como Moisés de Dios, este Moisés nuevo de Dios, esta nueva vida, avanzando en los propósitos de Dios, despierta, pero que despierta con osadía, diciendo: Señor, déjame ver la zarza. Yo quiero ver lo que el hombre natural no puede ver. Yo quiero me relacionar con cosas sobrenaturales a partir de ahora. Porque si usted está viviendo en el sobrenatural, y espere que Dios va a entregar respuestas sobrenaturales sobre tu vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Diga amén. Versículo 6, capítulo 3, versículo 6. La palabra de Dios habla así: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés empieza una conversación con Dios, y en esta conversación Moisés aún como hablamos en portugués, aún no había caído la ficha, como habla en castellano, no había se dado cuenta. Amén, tranquilo, literalmente, no había se dado cuenta que estaba hablando con Dios, el Dios que tenía un propósito para él.
Porque Moisés conocía el propósito que él tenía, pero que estaba huyendo del propósito. Diga conmigo, Moisés huía del propósito. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios se manifiesta y revela para él, él cubre su rostro con miedo. Diga conmigo, en la batalla de todo Moisés, mira para tu hermana, apunta el dedo de profeta y diga así: tú no puedes huir de tu llamado. Tú no puedes esconder del llamado de Dios en tu vida. Tú no puedes esconder del talento, del don que Dios ha puesto en tu vida. Usted puede tentar, y hay muchas maneras de nosotros esconder nuestro talento. A través de nuestra personalidad. Yo no puedo. A través de nuestra timidez. Ay, pastor. ¿Qué, hermana? Puede simplemente esconder a través de circunstancias. ¿Cómo estás? Yo estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para Dios. No huyas del llamado que Dios ha puesto en tu vida. No abra mano del talento que Dios ha puesto en tu vida. Abrázalo, porque si usted no abraza hoy, de aquí a cuánto tiempo for necesario, Dios va a te buscar en cualquier lugar. Aquellos que nacieron para ser Moisés no pueden huir de la responsabilidad de ese profeta. Y yo creo que hay hombres y mujeres de Dios aquí esta noche que el tiempo ha intentado cubrir, tragar el llamado de Dios en tu vida, pero Dios no se olvidó. Dios no se olvidó de usted. Usted nació para ser una herramienta en las manos de Dios. Usted nació para ser un profeta en las manos de Dios. Hay palabra de Dios en tu boca. Por eso que muchas veces, estoy hablando aquí para quien son Moisés aquí. ¿Cuántos son Moisés? Diga amén. Amén. Solo Moisés entiende lo que voy a decir. Usted duerme y no consigue. Usted se acuesta por la noche y no consigue dormir porque el llamado te llama. Usted intenta huir, poner excusa en todas las cosas, pero el llamado te busca otra vez. Usted intenta desaparecer, busca viaje, cambia de ciudad. Usted salió de Brasil y vino parar en España pensando que el llamado iba a se quedar ahí, la inmigración. Tengo una buena noticia: Dios ha dado un visado para tu llamado también. Aleluya, aleluya. Estoy sintiendo la presencia de Dios aquí, hermano. No hay como usted huir del llamado de Dios que le tiene para tu vida. Moisés fue llamado para ser profeta. Hermana, hermano de Dios, no hay como usted se esconder de quien usted es. Pedro, dice la palabra de Dios, que él intentó de muchas maneras decir: tú eres uno de aquellos que caminaba con Jesús. Él dijo: no, tú estás equivocado. Pero que tú hablas como el Galileo, no, tú estás equivocado. La manera que tú caminas te denuncia que tú eres uno de los nazarenos. Él dijo: no, no soy. El gallo canta. El gallo canta. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que Dios usa las cosas más pequeñas para revelar quién tú eres. Aleluya. En tu trabajo, no se olvide de quién tú eres. En tu colegio, no se olvide de quién tú eres. En tu familia, no se olvide de quién tú eres. En tu vecindario que tú vives, no se olvide de quién tú eres. En el metro por la mañana, no se olvide que tú eres Moisés. La batalla de todo Moisés incluye que Moisés normalmente, naturalmente, intenta huir del llamado. Pasó 80 años, Dios encontró a él otra vez. Quizá esta noche Dios está encontrando a algún Moisés aquí esta noche diciendo: hey, yo no me olvidé de ti. Hey, es tiempo de tú nacer otra vez. Hey, te voy a empezar a enseñar zarzas a partir de hoy. Hey, es tiempo de usted se posicionar otra vez en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 44 versículo 22, si no estoy equivocado. Dice la palabra del Señor: busqué entre los hombres a alguien que se posicionase en la brecha entre Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que tienen el llamado de Dios, Dios busca. Dice la palabra del Señor que Pablo nació, persiguió creyentes, pero que él sabía que Dios llamaba a él dentro de su corazón. Fue a Damasco a matar a los creyentes, cayó del caballo, se quedó ciego por 3 días. No he comido, no he bebido, mas Dios encontró él a donde que él estaba. Hey, aquí en Barcelona, na calle Aragón número 51, Dios está encontrando un Moisés que estaba huyendo hace mucho tiempo. No hay como usted huir del destino que Dios diseñó para tu vida. Diga esto para alguien cerca de ti y dígale: tu destino está el llamado de Dios.
Versículo 11. La palabra de Dios declara: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Diga conmigo: en la batalla de todo Moisés, en la batalla de todo Moisés, no tengo como esconder mi verdadera identidad. Amén. Él ha dicho: ¿quién soy yo para ir? ¿Quién es esta persona que tú estás hablando? Hey, sepa algo aquí, que una de las primeras cosas que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros somos retados a caminar con Dios, es Dios tratar a nosotros porque nosotros verdaderamente somos. El ser humano, los hombres, es natural. Si Ele te ve llorando, muchas veces Ele vai abrazar: vou te dar aqui alguna cosita para pasar esta angustia de este momento. Va a intentar apoyar el sentimiento que usted está. Dios no. Dios va directamente a las raíces de nuestro problema para nos sanar a nosotros. Mirando a los ojos naturales, muchas veces, yo siempre predico aquí, es bíblico, es teología, y lo que voy a hablar aquí no es herejía. Yo siempre predico que Dios es la persona más educada que usted puede conocer, pero que cuando nosotros vivimos un nivel de intimidad con Dios, parece muchas veces que Dios es una persona extremadamente mal educada. Porque con la esposa nosotros podemos usar máscaras, y la esposa va a decir: cariño, es así mismo, tal. Principalmente los hombres. Un dolor de cabeza para el hombre, él ya empieza a escribir una carta de despedida para la humanidad. Amén.